Catalunya lleva meses abriendo informativos y portadas, pero siempre con temas relacionados con el proc cerrar interrogaciones la inaxis cerrar interrogación n de Mariano Rajoy y su posterior recurso al 155 en su versi cerrar interrogación n m cerrar interrogaciones radical las idas y venidas de Carles Puigdemont desde Barcelona o Bruselas, o la cerrar interrogación tica actuasi cerrar interrogación n del Parlamento do narrado en directo, casi 247, pero sin que lo social, los recortes o la desigualdad en Catalunya fueran mencionados en cerrar interrogaciones que de forma anex cerrar interrogación tica. Visibilizar y revertir esta situación cerrar interrogación n es una de las claves del programa de En Comandante, Podem Catalunya en Comandante, para las elecciones del 21 de, al que ha accedido P. cerrar interrogación blico y que toda cerrar interrogación debe ser ratificado por su militancia en asamblea, este domingo. Durante los cerrar interrogación últimos a cerrar interrogaciones, de cerrar interrogaciones del proc cerrar interrogaciones se han olvidado las pol cerrar interrogación ticas sociales, y nuestra salida a la situación cerrar interrogación n nacional también cerrar interrogación n debe permitirnos recuperar la agenda social, asegura a este diario Marc par cerrar interrogaciones coordinador del programa que abanderar la candidatura de Xavier Dom cerrar interrogación net. Par cerrar interrogaciones explica que el documento se vertebra en 7 bloques, a su vez estructurados en objetivos propuestas generales, que aglutinan varias iniciativas concretas. De las 170 p cerrar interrogación ginas del texto, cerca de 40 se refieren al eje social recuperemos la agenda social, y se desglosan en aproximadamente 300 iniciativas concretas que copar cerrar interrogación n entre 5 y 6 puestos de las 25 medidas que sus bases designar cerrar interrogación n como prioritarias. Entre ellas, el coordinador de programa de la candidatura de Dom cerrar interrogación net destaca la propuesta de fijar por ley un porcentaje de inversi cerrar interrogación n social m cerrar interrogación nimo en todos los presupuestos de la Generalitat. Hoy se destina un 21% más del PIB. Pedimos elevarlo hasta el 28%, más la media europea también cerrar interrogación n. La iniciativa para implantar un sistema fiscal m cerrar interrogación s justo y solidario sumado a la recuperación cerrar interrogación n del impuesto de sucesiones o a la eliminación cerrar interrogación n de beneficios fiscales a sectores m cerrar interrogación s privilegiados, y la idea de elaborar una ley de arrendamientos urbanos catalana que permita acotar también cerrar interrogación n el poder de Airbnb y otras plataformas que contribuyen a elevar los precios de los alquileres. La educación cerrar interrogación n es clave, sentencia, y esto pasa por la disminución cerrar interrogación n progresiva de los conciertos para priorizar los centros p cerrar interrogación blicos, y por doblar la inversión cerrar interrogación n en educación cerrar interrogación n para situarla en lo que prevé la ley de educación cerrar interrogación n catalana, pasando del 2,8% más al 6% más del PIB. También cerrar interrogación n avanza un plan de choque contra el paro y la precariedad, y su propuesta de caminar hacia un marco de negociación cerrar interrogación n colectiva a nivel catalán cerrar interrogación n para garantizar los derechos de trabajadores y trabajadoras. Queremos capacidad para poder regular y legislar desde Catalunya, apunta para cerrar interrogaciones que denuncia que los presupuestos vigentes en este territorio a cerrar interrogación n arrastran la losa de los recortes de Artur Mas en 2011, cifrados en torno a los 2.300 millones, sin que el gobierno cesado de Junts pel S, apoyado por la CUP, haya puesto sobre la mesa las prioridades sociales. Hay que hacer avanzar a Catalunya en lo nacional, en la mejora del autogobierno, con mayores competencias, mayor capacidad de financiar y cerrar interrogación n, en la relación cerrar interrogación n bilateral con ESPA cerrar interrogación a. Vamos a avanzar en esto, pero para que esto sirva, hay que dar respuesta a la agenda social, zanja. De la eliminación cerrar interrogación n de la religión cerrar interrogación n en las escuelas a la tasa al deporte cerrar interrogación lite en materia educativa. La candidatura pide revocar la vol cerrar interrogación Miquel 11 elaborar una nueva ley de educación cerrar interrogación n de Catalunya, o revocar los acuerdos en materia educativa con el Vaticano y con el resto de confesiones religiosas, como eliminar la asignatura de religión cerrar interrogación n.
Su propuesta pasa por doblar la inversa y cerrar interrogación N en lo que hace referencia a la igualdad en este marco, y por mejorar las condiciones laborales de profesores y otros trabajadores del sector. El texto defiende aumentar el N cerrar interrogación número de becas universitarias, e implantar progresivamente un sistema de tasas de mater cerrar interrogación cula proporcional al nivel de renta, en materia cultural, y adem cerrar interrogaciones del Pacto Nacional por la Cultura, o de elevar las partidas presupuestarias hasta que supongan cerca de 60 euros de inversi cerrar interrogación N por habitante. El texto desglosa iniciativas que hacen referencia a la industria y otras que favorecer cerrar interrogación el consumo por parte de las familias. Pide potenciar el asociacionismo cultural, elaborar planes de apoyo a las programaciones culturales municipales, pero también cerrar interrogación N un plan de rescate para los artistas, los creadores y los trabajadores de las empresas culturales, e instaurar un cheque cultural para las familias con menos ingresos. También cerrar interrogación N apunta medidas para apoyar a las creadoras, algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en lo que afecta al bloque sobre deportes. Adem cerrar interrogaciones de abogar por impulsar el papel de las mujeres en el mundo del deporte. Defiende elaborar un protocolo que promueva la erradicación y cerrar interrogación N de actitudes lacbif cerrar interrogación vicas y machistas en competiciones deportivas, e incluso instaurar una tasa especial al deporte de cerrar interrogación lite, para que revierta en el deporte de base. De la renta B cerrar interrogación SICA a la denuncia de la especulación y cerrar interrogación N con la vivienda. Las medidas incluidas en el apartado de justicia social y vol cerrar interrogación TICAS por la igualdad se asientan sobre el M cerrar interrogación NIMO de inversi cerrar interrogación N social que propone el texto, y tienen un importante componente con cerrar interrogación MICO. El documento defiende un programa piloto en Cataluña para avanzar hacia la renta B cerrar interrogación SICA y la instauración y cerrar interrogación N de un tipo tributario del 50% más para rentas superiores a los 100.000 euros. En lo tocante a la vivienda, el texto persigue la elaboración y cerrar interrogación N de censos de pisos back cerrar interrogaciones, para después cerrar interrogaciones e incorporarlos al parque P cerrar interrogación blico de vivienda mediante sesiones temporales y otros mecanismos. Impulsar la creación y cerrar interrogación N de convenios de CES y cerrar interrogación N con las AREB y otros grandes propietarios, y establecer sanciones por los pisos que pasen M cerrar interrogaciones de 2 a cerrar interrogaciones va cerrar interrogaciones. También cerrar interrogación N propone crear mecanismos para denunciar la especulación y cerrar interrogación N con la vivienda, y que cada pueblo o barrio disponga de un 15% más de parque de vivienda social en 2030. Recuperar los 1.500 millones recortados en sanidad. En materia sanitaria, el texto aboga por recuperar como M cerrar interrogación NIMO los 1.500 millones recortados por Ciu y Junts PLC, en estas partidas, asegurar el acceso universal al sistema sanitario a todas las personas que viven en Cataluña, y garantizar las visitas al dentista a toda la población y cerrar interrogación N. En cerrar interrogación última instancia, la candidatura de Dom cerrar interrogación H aboga por desmercantilizar la sanidad en Cataluña, una de las comunidades con un mayor grado de privatizaciones, y por trabajar para reducir las listas de espera. Un programa pendiente de ratificación y cerrar interrogación en ocasiones. En un mismo apartado, el texto vincula por cerrar interrogación ticas sociales con cerrar interrogación micas. El modelo del PP se basa en el crecimiento con cerrar interrogación mico sin redistribuir, pero también cerrar interrogación N con otras relacionadas con la tecnología cerrar interrogación A o la igualdad. El domingo, explica para cerrar interrogaciones los bases de su partido poder cerrar interrogación N participar en talleres y votaciones para priorizar medidas, sin hacer cambios en el documento actual. Elegir cerrar interrogación N 25 propuestas, que después cerrar interrogaciones es ser cerrar interrogación N destacadas en la presentación y cerrar interrogación N del programa y en la votación y cerrar interrogación N del texto en su conjunto. Las iniciativas, recopiladas en la cerrar interrogación últimas semanas por la acelerada convocatoria electoral V cerrar interrogación a 155, provienen de distintos territorios en Cataluña, y en su elaboración cerrar interrogación N han participado también cerrar interrogación N militantes de Podem, la marca catalana de Podemos,
Adem cerrar interrogaciones de expertos sectoriales. Aclara para cerrar interrogaciones la ESPA cerrar interrogación a plurinacional y el refer cerrar interrogación d'un pactado la propuesta de celebrar y cerrar interrogación n de un refer cerrar interrogación d'un pactado y la defensa del derecho a decidir cuentan con su propio bloque. A grosso modo, y recordando que este apartado desarrolla las ideas aprobadas en la Asamblea Fundacional de Catalunya en Comandante, el texto explica que su propuesta nacional se articula en torno a tres pilares interrelacionados que poder cerrar interrogación han ejecutarse en paralelo. El refer cerrar interrogación d'un pactado, la elaboración cerrar interrogación n de un nuevo marco constituyente catal cerrar interrogación n de amplias mayor cerrar interrogaciones y la necesidad de reformar la Constitución cerrar interrogación n para que incluya un reconocimiento del car cerrar interrogación ter plurinacional del Estado es para cerrar interrogación y del derecho a decidir. Como ya han recogido algunos medios, esto conllevar cerrar interrogación a tambi cerrar interrogación n. La aprobasi cerrar interrogación n de una ley de claridad que requerir cerrar interrogación a del respaldo de la mayor cerrar interrogación a absoluta del Congreso de los Diputados, para su aprobasi cerrar interrogación n. Y marcar cerrar interrogación a los plazos y las formas en los que deber cerrar interrogación a desarrollarse el refer cerrar interrogación dum. En última instancia, la propuesta tambi cerrar interrogación n recoge un llamamiento a la liberación cerrar interrogación n de los presos por cerrar interrogación ticos, al abandono de la v cerrar interrogación a unilateral por parte de organizaciones independentistas, el rechazo de Catalunya en Comandante al 155 y una petición cerrar interrogación n para que cerrar interrogación c deje de estar en vigor.